Bueno, fíjate que cuando hablamos de la pandemia en pasado, yo me pregunto si realmente estaremos usando el tiempo verbal que corresponde, ¿no? Me encantaría que pudiéramos hablar en pasado de la pandemia, pero siento que es una situación que todavía no ha terminado de llegar a su final. En este punto, al cabo de casi año y medio de experiencia, yo creo que las personas han logrado construir una nueva rutina adaptada a esta realidad que nos acompaña. Y es importante mantener las rutinas porque así como lo recomiendan las organizaciones de cuidado de la salud, lo recomiendan las organizaciones que tienen que ver con el cuidado de la salud mental en niños también, las rutinas nos permiten predecir. Fíjate que a lo largo de todo este tiempo, si había un ingrediente que generaba zozobra, era precisamente no saber cuándo va a terminar esto, no saber cuánto tiempo me tengo que adaptar, no saber cuándo vuelvo al trabajo presencial, no saber cuándo vuelven los niños al colegio. Y la rutina, por más que sea en un entorno de zozobra, te permite de alguna manera bajar esos niveles de ansiedad. Entonces, mantener la rutina es importante para nuestra salud emocional. Es un factor protector de la salud mental. Es importante saber a qué etapa nos estamos refiriendo, porque cada etapa del desarrollo tiene sus propios ingredientes que pertenecen a esa etapa. Si nosotros estamos hablando de niños pequeños, estos niños todavía están muy modulados por nuestro propio manejo del ambiente emocional. Quiere decir que si el cuidador está iracundo, inflexible, irritable, reactivo, muy probablemente eso mismo lo vamos a ver repetido de alguna manera en el niño pequeño. Si estamos hablando de preadolescentes o adolescentes que ya tienen un mundo emocional más propio, más separado del adulto, pudiéramos empezar a ver que esto tiene que ver con ellos, ¿sí? Entonces, mientras más pequeños, mientras más se cuida el adulto, más está acompañando al niño pequeño. Pero en todo momento, cualquier indicador de cambio emocional o anímico es como una lucecita que se prende en el tablero que necesitamos atender, ¿no? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué necesitas? Noto que no estás durmiendo bien, déjame acompañarte a que se mantengan tus rutinas de sueño. Entonces, en este sentido, el adulto cuidador es también cuidador de la salud emocional de sus hijos. Fíjate que ha sido muy común la invitación de volver a lo básico, ¿no? A lo largo de todos estos meses de experiencia. ¿Y qué es lo básico? Dormir bien, hidratarnos suficiente, sostener relaciones que nos sumen, limitar el consumo de contenidos angustiantes. Esta experiencia ha sido tan larga y tan movilizadora que nos ha demostrado que las personas que mejor la han transitado eran las personas que tenían como su kit de autocuidado al día. Entonces, ese cuidador que quiere bien cuidar necesita empezar por él o por ella misma. Ha pasado algo interesantísimo. Como hemos sido llamados a distanciarnos de los otros, en ese distanciamiento puede que hayamos perdido conexiones que eran importantes nuevamente para proteger nuestra salud emocional. Entonces creo que ha sido suficientemente larga la experiencia como para entender no reunirme físicamente no implica dejar de tener conversaciones, llamar a mis seres queridos, reunirme de repente una vez a la semana con un grupo de apoyo de madres trabajadoras que están en distintos lugares del planeta y que usan esa hora para volcar sus necesidades. Entonces yo creo que la pandemia ha sido muy larga y hemos ido atravesando fases. Quizás al principio nos aislamos física, social y emocionalmente, pero al cabo de tantos meses entendemos que el distanciamiento social verdaderamente nos afecta. Entonces, más bien usemos el distanciamiento físico para cuidarnos cuando sea necesario, pero necesitamos mantener vivos nuestros vínculos. Y quizás con esta pandemia hemos perdido espacios de apoyo que antes teníamos, porque la mamá trabajadora de repente se apoyaba en el kinder, se apoyaba en la persona que ayudaba en la casa, se apoyaba en su mamá que venía diariamente a ayudar a los niños mientras ella estaba atendiendo reuniones. Pero probablemente hoy en día esa realidad de ese andamiaje que nos ayudaba ha cambiado también. Entonces, en lugar de perderlo, vamos a transformarlo, adaptado a la realidad y a lo que la realidad nos permite. Hemos recorrido fases, ¿no? Quizás al principio una fase muy ansiosa en la que nos veíamos también muy retados a una dinámica
de convivencia y de trabajo distinta a la que traíamos. Quizás las personas que ya tenían tiempo trabajando de manera virtual tenían cierta ventaja, pero no es lo mismo trabajar virtual en tu casa sabiendo que tus hijos están en la mesa del comedor haciendo tareas, conectándose al Zoom, etcétera, etcétera, que trabajar en tu casa cuando nadie estaba porque todo el mundo estaba en lo suyo. Entonces sí creo que esta experiencia nos ha traído también un aprendizaje de que es importante mantener buenas relaciones con las personas más cercanas. No necesariamente convivir con la familia nos garantizaba que eran los mejores vínculos que teníamos. Ahora nos hemos dado cuenta que el lugar en el que convivimos tiene que ser un lugar en el que yo me sienta a gusto y en el que me sienta bien. Desde el punto de vista de salud mental se habla mucho de una gran pandemia que todavía no hemos terminado de mirar en toda su magnitud, ¿no? Hemos visto desde mi experiencia cómo las áreas más afectadas de la población han sido los más jóvenes, los preadolescentes y adolescentes. Para los niños pequeños, tener a sus cuidadores más cerca quizás ha sido una fortuna, quizás ha sido una vacación muy larga, ¿no? Pero cuando tienes a un joven de 13, de 17, que planeaba graduarse del colegio, que su meta social más importante era ir al colegio al día siguiente porque ahí van a estar mis amigos, va a estar la que me gusta, el viernes qué película vamos a ver en el cine, ahí haya habido un impacto importantísimo que estoy segura que todavía no hemos cuantificado. Las organizaciones que tienen que ver con infancia, con adolescencia, con protección a la niñez y a la adolescencia, han levantado muchísimas alarmas. Desde los primeros días fue mi primer mensaje, me preocupaba mucho qué iba a pasar en el entorno emocional y mental de las nuevas generaciones. Porque puertas adentro, en cada casa, en cada consultorio, en cada espacio de acompañamiento terapéutico, ya hay data que evidencia que ha habido una agudización en los niveles de ansiedad en las poblaciones jóvenes. Debe hacerlo. Debe hacerlo porque, a ver, ya nosotros arrastrábamos una pandemia como población que era la pandemia de la ansiedad y la depresión, que son los grandes males que aquejan a nuestras generaciones. Entonces, si ya no había políticas públicas que atendieran a nivel macro la prevención, no solamente la atención, sino cómo evitamos que la población se desgaste hasta ese punto, con la llegada de la pandemia, obviamente, hemos puesto también la mirada en esas áreas que necesitaban ser atendidas, que antes eran importantes y ahora se volvieron urgentes. Entonces, definitivamente un Estado que protege a su población, que protege a su sociedad, que entiendo yo que debería ser el compromiso superior, tiene que velar por la salud mental y emocional de su gente.